Carlos Mesa convoca a defender el voto. Evo Morales, presidente de Bolivia, convoca a defender la democracia. Mientras tanto, el país vive momentos tensos. ¿Qué opina el MAS? ¿Qué opina Comunidad Ciudadana? Hoy tenemos a ambos representantes. Estamos con Cecilia Requena, candidata a primera senadora por Comunidad Ciudadana. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Vania. Buenos días a la audiencia. Estamos con Jorge Silva, concejal municipal del MAS. Bienvenido. Gracias, Vania. Saludar a las señoras de Requena y a todos los televidentes. Empecemos haciendo un análisis de lo que está pasando en el país. La gente está preocupada, pero también molesta. Empiezo con usted, por favor. Comienzo por decir que es terrible que esté pasando esto. Es obligación del Estado y de sus instituciones, y una de esas instituciones es el Tribunal Supremo Electoral, ofrecer certeza y confianza a la gente. Los bolivianos y las bolivianas han vuelto a asistir a las urnas a pesar de un proceso plagado de irregularidades, pero vuelven a asistir a las urnas, así como por las mismas razones por las que Comunidad Ciudadana ha entrado a este proceso democrático plagado de irregularidades. Comencemos por la habilitación de un binomio ilegal, tomando en cuenta que había habido otro proceso de referendo que dijo claramente que ese binomio no podía aspirar a la reelección indefinida, que es a lo que están aspirando. Pero ante la posibilidad de violencia o de resolver nuestros problemas de un modo, digamos, con mucho sufrimiento, que es el que están ahora teniendo muchas madres que ven a sus hijos yendo a la calle, de un lado y del otro, ¿no? Hay chicos que les dicen a su mamá: estoy luchando por la democracia, estoy luchando por mi voto, déjame ir, ¿no? Y eso es tremendo. Que estemos en esta situación es tremendo. Entonces nosotros pensamos que entrando a un proceso electoral, sabiendo la debilidad de un Tribunal Supremo Electoral que claramente está parcializado para con el gobierno, como todas las demás instituciones, ha generado esta situación que es injusta para el pueblo boliviano. El pueblo boliviano merece certezas, el pueblo boliviano merece claridad con su voto y no la ha tenido. Y es esta falta de confianza y de claridad, que además ha sido verificada por los expertos de la OEA, que está generando esta situación de convulsión social. Termino diciendo que Comunidad Ciudadana llama a la movilización, pero pacífica, no violenta. Estamos completamente opuestos al vandalismo. ¿Qué responde don Jorge Silva? Bueno, que en algunos puntos coincidimos, ¿no? Es decir, el pueblo de Bolivia necesita certezas. Mucho más en este contexto, Vania, en el que hemos desarrollado, implementado este proceso electoral. Si tú te fijas, de febrero a octubre, las encuestas, las diferentes encuestas que se han realizado, daban un margen exactamente de 10 puntos entre Evo Morales y Carlos Mesa. Hay encuestas en las que Evo Morales tiene una diferencia de 4 puntos, hay otras que tiene 7, 9, hasta 21 puntos, salió una encuesta, pero si tú haces una media, vas a ver de que Carlos Mesa llega a un 25% y Evo Morales tiene un 35%. Es decir, ya había un 10% de diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa. Con esa justa llegamos al 20 de octubre, en la cual no se debería permitir ningún grado de negligencia, ningún grado de cometer un mínimo error. Y lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral cometió un error. Si bien es cierto que 4 días antes de las elecciones habían anunciado que el TREF iba a dar datos de conteo rápido al 80%, al momento que deciden no publicar los resultados del TREF, se genera un escenario en el cual la oposición aprovecha en forma totalmente irresponsable, ¿no? Es el señor Carlos Mesa que, sabiendo que ya había este condicionamiento de que el TREF simplemente iba a publicar resultados al 80%, él sale y convoca una segunda vuelta, convoca a defender el voto en las calles, convoca a la desobediencia civil, en coherencia con los otros actos que se habían realizado en Santa Cruz, en Cochabamba, en Potosí y en La Paz. Es decir, ya había antecedentes en los cuales Carlos Mesa anunció que no va a reconocer el triunfo de Evo Morales, por lo que dice la señora Requena, ¿no? Que no han sido o no son candidatos legítimos porque no han respetado el 21F. Convoca a la desobediencia civil y a la movilización en las calles. Ayer lo ha reiterado. Por lo tanto, ese error del Tribunal Supremo Electoral de no anunciar, de no informar previamente, antes de cortar
la publicación de los datos del TREP es aprovechado hábilmente y responsablemente por el señor Carlos Mesa, que convoca, sin esperar a que se haga el conteo del 100%, él al 83% ya convoca segunda vuelta, pretendiendo desconocer el voto de los ciudadanos de un 17% que estaba pendiente y que todavía está pendiente de ser contabilizado y publicado. Muy bien. ¿Qué le responde, señora Requena? Mire, yo lamento estar en estas idas y venidas y realmente me lamento la confusión que tratan de generar los representantes del MAS. Yo quisiera recordarle a la ciudadanía que son varios elementos, ¿no? El primer elemento es que en ese momento ya había dos conteos rápidos, uno aprobado por el gobierno, es decir, que era el de Vía Ciencia, que daba claramente una diferencia de 4 puntos entre Comunidad Ciudadana y el MAS en esos momentos, ¿no? En ese momento. Luego vino el TREP, que mostró que había una diferencia de 7 puntos, lo que nos llevaba a una segunda vuelta y estalló en júbilo Comunidad Ciudadana, y ahí no es verdad que Carlos Mesa llamó a la desobediencia civil, por el contrario, llamó y dijo, bueno, vamos a la segunda vuelta, porque eso es lo que estaban dando los datos no oficiales, pero aprobados por el TC y el TREP, el conteo rápido del TC. Fue Evo Morales quien se declaró ganador de las elecciones justo en ese momento, cuando el 83% del TREP decía que había segunda vuelta y que por tanto no era ganador de las elecciones. Entonces, quien hizo esta cuestión de desconocer los resultados delante nuestro fue Evo Morales, y después de que Evo Morales los desconoce, se separa el TREP en una cuestión típica de fraude, que es justamente lo que no solo Comunidad Ciudadana denuncia, sino la OEA denuncia, así como la Unión Europea. Permítame, por favor. Ahora, no ha sido algo inconveniente, por así decirlo, de acuerdo a los analistas, algo apresurado el que tanto el movimiento al socialismo, a través del presidente Evo Morales, salga a hablar de una victoria, y por otro lado, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, hable de una segunda vuelta. Empiezo con usted, señor Silva. Sí, ¿quién sale primero? Carlos Mesa. Al 83%. Pero responde a los datos. Yo quisiera responder la pregunta que me hace Dani. Muy bien, con los datos preliminares, con tan solo datos preliminares y cómo sale primero, ambos, ¿no? Ambos salieron a pronunciarse, Evo Morales y Carlos Mesa. ¿Qué responde, señor Silva? Primero salió Carlos Mesa, ¿no? Desconociendo o pretendiendo desconocer el 17% que todavía faltaba contar, y convoca una segunda vuelta. Seguidamente sale Evo Morales y dice, hemos ganado, ¿no? Y ahora hay que esperar los resultados oficiales para consolidar la victoria. Son esos dos momentos que entiendo está en el marco y en el contexto de que cada partido, Vania, sabe los resultados que se ha obtenido el 20 de octubre antes que se emitan los resultados oficiales. ¿Por qué? Cada partido tiene un delegado en cada mesa electoral, y al terminar la votación se reúne los delegados, los miembros del Tribunal Electoral, y hacen el conteo voto por voto. Y eso se transmite en un acta. Ese acta lo firman todos los delegados políticos, más los representantes del Tribunal Supremo Electoral, y remiten una copia a cada partido. Cada partido político ya sabía el 20 de octubre en la noche cuál era el resultado. Y Carlos Mesa sabía, ¿no?, a través de sus delegados políticos y a través de las actas de escrutinio que tenía de todo el país, que había perdido la elección. ¿Ustedes sabían? Por el contrario. Y justamente es lo que pasó. Si ellos ya tenían el dato del TREP al 94% esa misma noche, ¿de acuerdo? La decisión de no continuar con el TREP ha sido justificada de muy distintas maneras, lo que muestra la falta de veracidad de parte del TC. Y lo último que tenemos es la renuncia de Costas, diciéndonos a todos los bolivianos que esta fue una decisión política. Decidieron políticamente no mostrar el TREP al 94%, lo que mostraba más bien que, como habían dicho el dato al 83%, hay segunda vuelta. Esa es una cosa importante que decir. Luego, yo estaba en ese momento, y les quiero decir, muy angustiada, y peor, yo recibí el anuncio de Evo Morales de decir, me río en estos resultados porque yo he ganado, porque eso es lo que dijo, a diferencia nuestra, que respondimos a los resultados. Es una gran diferencia cualitativa, porque yo había estado luchando en las escuelas Perú, en la escuela Ecuador y en las Piazú, todas muy cerca, el 6 de agosto, el derecho de los bolivianos a sacar foto a las actas. Nosotros
en uno de esos casos no teníamos un delegado porque fue muy difícil para un partido nuevo como Comunidad Ciudadana tener 30,000 delegados en el país. Es decir, ustedes no tenían delegados en todo lado. No en todos lados, así que esa es una cuestión que hay que decir. Y no nos estaban dejando sacar fotos. Los notarios decían que no. Y yo les decía, pero por favor, si este proceso tiene que ser público, esa acta es pública. ¿Cuál es el problema de sacar fotos? Pues ya nosotros sabemos que esa y con un montón de otros elementos que vienen al inicio han inflado el padrón electoral en 400,000 personas, han empadronado donde les convenía, no han empadronado donde no les convenía, han cambiado de direcciones en el voto exterior. Es decir, mire, puedo estar aquí toda la mañana diciéndole a la gente, recordándole todo lo que han hecho para impedir un voto justo. Entonces, yo ya tenía la sensación de que esto no era tan fácil. Y recordé bien cuando Álvaro García Linera nos amenazó en la noche del 21F y nos dijo que no festejemos, que íbamos a estar muy tristes al día siguiente. Pero y esa es la relación entre el TREP y el conteo rápido. Ahí alguien decidió, y eso le costó el puesto después, que se publicaban los datos del conteo rápido a un porcentaje significativo que ya no le permitía al MAS estar haciendo juegos con las actas, que se pueda hacer juegos después, informáticos inclusive. Eso es lo que se está exigiendo ahora. En este momento, entonces, detuvieron el TREP para que no haya certezas que luego sean difíciles de cambiar. Permítame, justamente hablando de ese tema, analistas lo dijeron también acá en Al Día, que podía haber una solución a estas denuncias de fraude para que, por un lado, Comunidad Ciudadana pueda demostrarlo y, por otro lado, también se realicen las investigaciones. Es decir, estamos hablando de poder cotejar las actas que tendría Comunidad Ciudadana con las del Tribunal Supremo Electoral para poder demostrar este supuesto fraude. Ese proceso va a tener que continuar en adelante. La gente debe saber que es un proceso complejísimo, ¿no? Pero podrían hacerlo por supuesto que sí, y estamos interesados. De hecho, ya hay gente que está mostrando en redes sociales cómo han alterado actas, porque tampoco te permitían poner, por ejemplo, 065 antes para que no le pongan un 1, ¿no? 165. Sí, nos han hecho eso antes. En la anterior vez han volteado datos de actas. Sí, eso lo ha demostrado, por ejemplo, vean, Amalia Pando ha hecho denuncias muy concretas con eso. Y ahora también ya hay denuncias de alteración de actas. También hay denuncias, a nosotros nos han llegado denuncias de que han cambiado el software, de manera que los datos de Comunidad Ciudadana van al MAS. Entonces hay termino diciéndole a la gente, no hay certezas. Y va a ser muy interesante hacer una auditoría de todo lo que ha pasado, pero en este momento lo que es inaceptable es lo que ha pasado con el TREP. Y tal vez cierro diciendo, porque podría decir tantas cosas, que la OEA misma ha dicho que es tal el desastre de credibilidad de este proceso que la solución es reconocer la segunda vuelta. Dejemos que responda el señor Silva. Bueno, es importante considerar todas las denuncias con los indicios que tenga Comunidad Ciudadana, que yo entiendo que está en el marco de la susceptibilidad. Pero hay mecanismos, ¿no?, para corroborar si estas susceptibilidades son hechos concretos, son hechos objetivos y que dan lugar a un fraude. Ellos han hablado de un fraude gigantesco, ¿no? Yo me pregunto cómo es posible que nos enseñen cuál es ese mecanismo de un fraude gigantesco para tener una diferencia de más de 600,000 votos, que es en realidad la diferencia que tiene Evo Morales con Carlos Mesa. El candidato perdedor tiene 600,000 votos menos que el candidato ganador. Que nos demuestren, que nos enseñen, ¿no?, porque me imagino que son muy hábiles ellos para armar este tipo de fraudes y por eso conocen y saben cuáles son esos mecanismos para haber montado este fraude. Y si simplemente son susceptibilidades, simplemente está en el marco de los indicios, vayamos a una auditoría. Nosotros ya hemos solicitado como Estado boliviano para que no el gobierno, no una empresa privada del Estado haga una auditoría, sino la propia OEA que haga la auditoría a todo el proceso electoral. Sometamos auditoría voto por voto, cada voto de los ciudadanos a una auditoría y ahí determinaremos quién está mintiendo, quién está generando este escenario de susceptibilidad, quién está generando el piso del fraude para luego pedir la segunda vuelta conforme lo hemos escuchado a Sánchez Berzaín el día de ayer a través de un medio de comunicación internacional. Es decir, están respondiendo a un instrumento político ajeno al país
¿no? ¿Qué es lo que están pretendiendo? ¿Buscar enfrentamiento, violencia a título de defender la democracia, el voto del ciudadano? Permítame, por favor, a propósito de la Organización de Estados Americanos, la consulta es para los dos. ¿Hasta dónde este organismo tiene potestad o tiene validez legal con este pronunciamiento de ir a una segunda vuelta? A ver, nosotros creemos que es muy importante definir claramente los marcos de esta auditoría, porque esta auditoría podría también dar lugar a problemas, por ejemplo, si es que el gobierno puede reservarse el derecho de retrasar información, de entregarla como en sus propios términos, etcétera. Ayer en Washington hubo una sesión sobre Bolivia, lo que nos pone en un bochorno internacional, porque han destruido las instituciones de este país, incluido el TCE. Estas cosas ya no pasaban en Bolivia, pero ahora otra vez estamos, ¿no?, teniendo que dar cuenta de esto y de aquello. Y ahí hubo un embajador, uno de ellos, por ejemplo, el de Colombia, que fue muy claro con poner condiciones a la auditoría, ¿no? Porque la gente desconfía de que el gobierno ahora quiera ser el que se audita junto con Almagro, que recordemos vino y apoyó a Evo Morales, ¿no?, de manera muy clara, parcializándose algo que nunca debió haber hecho. Pero hay que abrirse a esa posibilidad, porque por supuesto que nosotros también estamos interesados en la auditoría, porque estamos convencidos de lo que ha pasado, y eso de los 600,000 votos habrá que matizarlo. Ahora bien, porque obviamente no son los 600,000, pero más allá de eso, es complicado que la auditoría sea vinculante, que es lo que ha pedido el país, ¿no? Es complicado porque tiene que ver con un problema de soberanía nacional. Sin embargo, me parece, Vania, que estos son temas de detalle que se pueden, digamos, negociar para encontrar alguna salida. Pero la salida que ha propuesto, la misión que está aquí, que realmente el gobierno no esperaba que haga lo que ha hecho, y a la misión a la que yo agradezco, porque normalmente la OEA no hace estas cosas, ha dicho que la solución es una segunda vuelta, porque y son décimas que van a haber de diferencia, con la falta de credibilidad que hay en los resultados, lo que corresponde es, aunque fueran 10 punto algo o 9.90 y no sé qué, es que se vaya una segunda vuelta. Sin mencionar, quiero mencionar algo más, Vania, porque nosotros en esta primera vuelta estamos perdiendo una cantidad de parlamentarios que están logrando, ¿no?, arrebatarnos de maneras irregulares. Muy bien, señor Jorge Silva, ¿es posible, es viable, la Constitución lo permite, el pronunciamiento de la OEA se puede aplicar o no? La Constitución es clara, ¿no? El artículo 166 señala claramente cuáles son la forma o las dos formas para elegir a un presidente. Haber obtenido más del 50% o haber obtenido más del 40%, o el 40% y una diferencia del 10% con relación al segundo. Esas son las dos formas para elegir y proclamar al ganador de una elección nacional. Por lo tanto, las recomendaciones que pueda hacer la OEA las respetamos, las consideramos, ¿no? Sin embargo, habrá que ver la auditoría que nos interesa que se pueda realizar por parte de este organismo, para que no sea a través de los veedores, ¿no?, que desde mi punto de vista han actuado con una falta absoluta de imparcialidad y objetividad, por cuanto han hecho eco, ¿no?, a las peticiones y al deseo de un sector de la oposición que simplemente quería o pretendía definir la elección del 20 de octubre a un 83%, desconociendo el otro 17%. El 94% Segundo, debieron haber publicado. La señora Requena habla de bochornos. Ese bochorno que lamentablemente está viviendo Bolivia es gracias a la irresponsabilidad de don Carlos Mesa, quienes han convocado a la movilización. ¿Quiénes han quemado las instituciones? No ¿El somos MAS? nosotros. ¿Es el MAS? En Santa Cruz, ¿quién quemó las instalaciones del Tribunal Departamental Electoral? ¿Quién quemó las instalaciones del Tribunal Departamental Electoral en Potosí y en Sucre? ¿Fue el MAS? ¿No fueron los seguidores de Carlos Mesa a instrucción de defender el voto y la movilización en las calles? Entonces, si hoy día Bolivia está atravesando un bochorno ante la comunidad internacional, es gracias a la irresponsabilidad del señor Carlos Mesa como candidato perdedor. Es tremendo lo que está pasando, porque a ver, voy a darles un ejemplo. El Tribunal Electoral de Chuquisaca fue incendiado y nuestra candidata a senadora Silvia Salame estaba adentro, tuvo que huir por el techo. Entonces, ¿cómo nos pueden venir a decir acá que nosotros estamos, ¿no?, atentando contra la vida de nuestra principal candidata? No es verdad que sea gente de comunidad ciudadana, y muchos creen que son infiltrados del MAS. Pero quisiera decir algo, lo que me parece increíble y realmente es indignante es que
la responsabilidad del Estado de dar certezas, de tener un Tribunal Supremo Electoral creíble, no sea cumplida y luego la culpa sea de la ciudadanía que se moviliza de ira contra el irrespeto de su voto. Y ahora resulta que somos nosotros o la gente que se enoja en las calles quienes son culpables del problema, quienes son los principales, las causas originales del problema, son quienes han destruido a las instituciones. Por favor, ya no tenemos tiempo. Muchísimas gracias. Creo que ambos han tenido el tiempo para poder responder. El objetivo es acá conocer ambas posiciones, que la población esté informada y lógicamente también llamar a la gente de ambos bandos a tranquilizarse, a mantener la calma y evitar la confrontación. Esa es nuestra misión como medios de comunicación. Tenemos más en Al Día.